Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el atrio del tabernáculo y su puerta. Dios había mandado a Israel que hiciera un santuario terreno portátil temporal llamado tabernáculo. Este era la evidencia del gran deseo de Dios de habitar entre su pueblo para redimirlo y para santificarlo. En el tiempo establecido por él, mediante el sacrificio vicario del Cristo Redentor venidero. Y para que lo realizaran exactamente según el plan divino, Dios les dio todas las instrucciones necesarias, aun en sus más pequeños detalles, para hacer cada una de sus partes. Esto era muy importante, pues todas ellas hablaban de algún aspecto de la persona y de la obra del futuro Salvador que había de venir. Una imagen a vista de pájaro de ese tabernáculo sería una edificación santuaria o tabernáculo ubicado en medio de las tribus de Israel y rodeado de una cerca blanca que la separaba del mismo. El estudio de hoy servirá para hablar de esta valla blanca llamada atrio. El atrio del tabernáculo era una cerca o valla de tela blanca que rodeaba el tabernáculo. Sus dimensiones, 50 por 25 metros de largo y ancho y 2,5 metros de alto, ocultaban el tabernáculo de la vista desde cerca de las tribus de Israel, de manera que para verlo tenían que alejarse de él. Éxodo 27, 9 y 18 dice: harás el atrio del tabernáculo, la longitud será de 100 codos y la anchura 50, y la altura de 5 codos. El codo era una medida hebrea de aproximadamente 50 centímetros. Por tanto, 100 codos son 50 metros y 50 codos 25 metros. La altura 5 codos son 2,5 metros, lo que acabamos de decir. Estas cortinas de lo que si hemos denominado como atrio, como esta valla o cerca que rodeaba el tabernáculo, estas cortinas eran de blanco inmaculado y resplandeciente, un lino fino, blanco que destacaba entre las cubiertas oscuras y sucias de las tiendas de los hebreos. Éxodo 27, 9 y 18 dice: harás el atrio del tabernáculo, sus cortinas de lino torcido. Y Apocalipsis 19, 14 habla del lino diciendo: los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Así pues, esta valla de tela, de lino blanco, era resplandeciente. Y este blanco resplandeciente hablaba de la santidad y de la pureza que está en Dios y que viene de Dios. Dice el Salmo 51, versículo 7, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Este texto nos está diciendo que la purificación, la limpieza de Dios hace que las personas limpias por su gracia, por su obra, sean blancos como la nieve, espiritualmente hablando. Y Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y Apocalipsis 7:9: una gran multitud estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Así pues, el blanco resplandeciente siempre habla de lo mismo, de la santidad, de la pureza, de la justicia, que está en Dios y que viene de Dios. El ser humano puede ser puro, puede ser santo, justo, todo ello si Dios le lava con su gracia, con su misericordia, le purifica con su obra generosa de pura misericordia y gracia. El atrio, por tanto, tenía un mensaje implícito que proclamaba la blancura de Dios frente a la oscuridad y suciedad humana, que proclamaba la gran distancia existente entre el carácter de Dios, el carácter santo de Dios, y la actitud y el comportamiento pecaminoso humano. Porque
Dios es inmensamente sabio. En Levítico 20:26 se dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y en Isaías 6:2-3 se dice que los serafines daban voces diciendo: santo, santo es Jehová. Por tanto, Dios es santo, y los ángeles que están alrededor de él, los serafines, claman: santo, santo, santo es Jehová. Dios es inmensamente santo. Dios quería habitar en medio de su pueblo, y como santo que es, debía separar la estructura santuaria que llamamos tabernáculo, debería separarla del pueblo por el atrio, por aquella cortina o valla blanca que hacía distinción y separación entre Dios y los hombres. Él es santo, y nosotros los seres humanos somos todos pecadores por naturaleza. Salmo 14, 1 y 3. Se han corrompido, dice la Biblia, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por tanto, Dios es santo, nosotros somos pecadores, los seres humanos somos pecadores. Y la blancura del atrio hablaba de esto. El Dios santo, muy santo, no puede estar mezclado con los pecadores. Estos no pueden acercarse al Dios santo. Hay una enorme distancia moral y espiritual entre Dios y los seres humanos, que impide cualquier tipo de relación, presente o futura, entre nosotros y Él. Dios aborrece el mal y se aleja de todo aquello que es inmundo e injusto. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios, en su santidad, en su pureza, no puede tener relación con el pecador malvado e impío. En ningún modo Dios puede tener relación con él si este pecado no es quitado primeramente de en medio. Los hombres, en sus actitudes y conductas de pecado, no pueden, por tanto, acceder a la presencia de Dios. Esdras 9:15. Oh Jehová Dios, tú eres justo. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos. Es decir, que el pueblo reconocía su pecado ante Dios. Porque no es posible, sigue diciendo el texto, estar en tu presencia a causa de esto. No es posible estar en tu presencia por nuestro pecado. Están reconociendo los creyentes en este tiempo del libro de Esdras. Y Apocalipsis 21:27, hablando de las moradas celestiales eternas, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. El pecado nos separa de Dios. El pecado impide el acceso del ser humano ante Dios. Aún los creyentes, aún los hijos de Dios, cuando pecan, cuando pecamos, levantamos un muro entre nosotros y Dios, que nos aparta y nos aleja. Dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aún los creyentes, cuando pecan, levantan un muro ante Dios que impide que Dios se relacione con ellos adecuadamente. Dice Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
El pecado nos separa de Dios e impide acercarnos a Dios e impide nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Pero Dios, en el atrio blanco que le separaba del pueblo pecador, había mandado hacer una puerta. El atrio tenía una puerta, la valla tenía una puerta. Y esta puerta nos habla de la gracia y la misericordia de Dios, que busca acercarnos a Él. La puerta del atrio era inmensa y llamativa. La cortina de la puerta tenía 20 codos, es decir, unos 10 metros de largo aproximadamente. Y era enorme para el tamaño del atrio. Éxodo 27:16. Para la puerta habrá una cortina de 20 codos, de 10 metros. La tela de la puerta tenía 3 colores: blanco, azul, púrpura y carmesí. 3 colores, además del blanco del lino, que haría un cuarto color, que hacían destacar a la puerta del conjunto, todo blanco, del atrio en el que estaba esa puerta. Por tanto, todo el atrio era blanco y en uno de sus laterales una puerta de 10 metros con 4 colores: el blanco del lino y 3 colores más: blanco, azul, púrpura y carmesí. Es decir, estos colores hacían que la puerta destacase en el conjunto. Éxodo 27:16. Para la puerta habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, como hemos dicho. Por tanto, en su justicia y santidad, que es lo que habla la blancura del atrio, de la valla del atrio, en su santidad y justicia, Dios había abierto una puerta, por su amor. Es el amor de Dios el que abre una puerta, un acceso a Él, un acceso para que el impío pecador pueda acercarse a Él. Y esa puerta que conduce a Dios, la Biblia nos dice que es Cristo Jesús. Juan 10:9. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, la puerta del atrio hablaba del amor de Dios, que abre un acceso a Él, que abre un camino a Él para el pecador. Esa puerta es un don, un regalo del gran amor de Dios para el mundo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un don, un regalo de Dios. Dice Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Un regalo que es estrecho para algunos, que es angosto para algunos, pero que nos lleva a Dios. La puerta, con sus colores, nos hablaba del don de Dios. El blanco nos hablaba de la santidad. Jesús era inocente y sin pecado. El azul es el color del cielo. Jesús es Dios hecho carne. El púrpura es el color de la realeza. Jesús es Rey y Señor. Y el carmesí es el color de la sangre. Cristo se entregó en sacrificio por los otros, por los suyos. Nosotros los hijos de Dios, los suyos. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro camino. No hay otra puerta a Dios que Jesucristo.
Así pues, en su justicia, en su blancura, en su santidad, Dios provee un camino o acceso a Él que permite llegar al pecador a su presencia sin manchar ni ofender su santidad. De esto nos hablaba la puerta del atrio. El pecador merece la muerte, merece quedarse fuera del tabernáculo, merece quedarse a su suerte en la condenación eterna. La condenación eterna es precisamente estar sin Dios por los siglos de los siglos. Estar lejos de Dios, eso es ser condenado. Y el pecador merece la muerte, permanecer siempre fuera de la presencia de Dios. Pero Dios abrió una puerta, su Hijo, Jesús. Esa puerta nos habla de que Dios quiere relacionarse con el pecador y que solo el sacrificio de Cristo puede hacer que el pecador llegue a Él. Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La puerta nos habla del amor de Dios, que provee un camino a Él, pero un camino que es Cristo, pero que es el sacrificio de Cristo. Es la obra de Cristo en la cruz. El pecador tiene el pecado. Y al pasar por esa puerta, que es Cristo, pasa en pecado. Pero Dios no quiere tener relación con el pecado. Y Cristo vino para quitar el pecado. La puerta quita el pecado. Juan 1:29. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, la puerta a la que se dirige el pecador, que es Cristo, la puerta tiene la capacidad de quitar el pecado. El hombre cuando se dirige a la puerta va en pecado, pero al cruzar la puerta, que es Cristo, su pecado desaparece, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecador ofende a Dios con su pecado. Nuestro pecado desagrada a Dios porque quebranta su ley, sus mandamientos, pero Cristo, con su sacrificio, propicia, satisface al pecador ante Dios. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por tanto, la puerta quita el pecado. El pecado es nuestro, pero la puerta que es Cristo quita el pecado. La ofensa es nuestra. Nosotros con nuestro pecado ofendemos a Dios, pero la puerta que es Cristo propicia al pecador. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo satisface a Dios. Y en su muerte, Él hace que Dios nos acepte. Una vez limpios por su sangre, por su sacrificio, que Dios nos acepte. Así pues, Cristo es la puerta que Dios abre en su justicia, en su santidad, para que los pecadores podamos encontrarnos con Él. No hay otra puerta, solo Cristo es el Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del atrio, del tabernáculo y de su puerta. Y hemos dicho que el atrio del tabernáculo era una gran valla de tela blanca que rodeaba el tabernáculo. La blancura resplandeciente hablaba de la santidad y de la pureza que viene de Dios.
El atrio proclamaba el mensaje de la gran distancia que existe entre el carácter santo de Dios y la actitud y el comportamiento humano pecaminoso. Y que esa enorme distancia moral y espiritual entre Dios y los seres humanos impide cualquier tipo de relación presente o futura entre Dios y el ser humano. Así pues, el mensaje de la puerta del atrio es el mensaje de la gracia y de la misericordia de Dios, que busca acercarnos a Él. La puerta del atrio habla del origen y naturaleza del Redentor, a través de los colores blanco, azul, púrpura y carmesí, santidad, deidad, señorío y sacrificio vicario. La puerta hablaba y habla del amor de Dios, que provee un camino, una entrada en su santidad y en su justicia para hacer posible la relación entre Él y el pecador. Esa puerta es Cristo. La puerta hablaba de la justicia de Dios, que provee un camino que permite al pecador llegar a su presencia sin manchar ni ofender su santidad. Estimados hermanos y amigos, ha llegado un momento en el estudio que hemos traído en el que debemos preguntarnos si hemos entendido que somos pecadores, que somos parte de esa humanidad corrompida, pecaminosa, que no puede tener acceso a Dios, al Dios santo, justo, puro, por el pecado. Es tiempo de que nos preguntemos si reconocemos nuestra condición de pecado. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque sólo quienes reconocen su pecado podrán acercarse a Dios a través de la puerta que Él mismo ha abierto, la puerta que es su Hijo Jesucristo, para que Él con su sacrificio nos limpie de pecado, para que Él con su sacrificio nos propicie, nos justifique, nos santifique ante Él. No te olvides, tu pecado te aleja de Dios, pero Dios, por su grande amor en Cristo, ha provisto un medio para que puedas estar en su presencia. Cree en Cristo y serás salvo. Reconoce tu pecado y cree en Cristo y serás salvo. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla de tu santidad, de tu justicia, blanca, inmaculada, pura, de la gran distancia que existe entre nosotros y tus moradas eternas, entre tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra condición de pecado, a entenderlo porque es imprescindible para poder tener un encuentro de salvación con tu Hijo Jesucristo. En tu palabra nos dijiste que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Reconocemos, Señor, que estamos enfermos por el pecado, que te necesitamos y aceptamos el regalo que has hecho, que has dado por nosotros, a tu Hijo. Creemos que Él murió por nosotros en la cruz. Límpianos, Señor, de nuestro pecado. Lávanos de nuestras maldades. Purifícanos. Gracias, Señor, por tu Hijo, por el don inefable. Bendito seas. Gracias por la puerta que has abierto entre tú y nosotros. Bendito seas. Gracias también, Señor, por la sanidad que sigues dando a los enfermos. Bendito seas, Señor, por ello. Te suplico por todos y cada uno de los que están enfermos. Te pido por la madre de Josefina, que tengas misericordia de ella. Te pido, Señor, también por Juan Sanabria.
Te pido por Carmen Teresa, por Carmen Rosa, por Susana. Te pido por Santiago, el hijo de nuestra hermana Ángeles y hermano de Maribel, y también por la familia de Noemí y por todos aquellos que podamos tener alguna cosa, Señor, de salud en la que tú seas nuestro médico. Nos acogemos a ti y a tu gracia sanadora y te pedimos, Señor, que tú intervengas en cada caso y situación. Gracias también porque sigues cuidando a los maestros, sigues cuidando a los sanitarios, sigues cuidando a los que te necesitan o tienen algún tipo de necesidad de trabajo o de cualquier cosa, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.